Bueno, pues vamos a continuar con más cosas y como siempre ya a esta hora vamos a hablar de arquitectura salvaje con Enrique Miñarro, nuestro arquitecto. Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Buenos medios días. Eso es, buenos medios días. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de tenerte otro programa más aquí. Y bueno, hoy vamos a hablar de los premios de arquitectura de la región de Murcia que se fallaron hace poco, ¿no? Se fallaron ayer o antes de ayer y tenemos pues varios premios muy interesantes. El centro de el Molinete, que de Cánovas Maruri ha sido premiado, el centro de interpretación. Han recibido premios también arquitectos como Juan Pedro Sanz, Fernando García, José María López y Edith Aroca, que han encabezado, que junto con Fernando han encabezado una propuesta cultural de difusión del patrimonio del movimiento moderno, que es este ámbito de la arquitectura que se desarrolla pues a mediados del siglo XX y que tiene como manifestación muchos de los edificios y de los que conocemos y de los que pueblan las ciudades, sobre todo en sus zonas de ensanche, cuando las ciudades experimentan ese crecimiento a mediados del siglo XX. El movimiento moderno, toda la arquitectura internacional empieza a llegar y, bueno, pues las tendencias higienistas, la racionalidad, todo eso, los nuevos materiales, el brutalismo, se amalgaman en una tendencia de crecimiento que al final hace que tengamos una ciudad pues como la que observamos ahora, con piezas como puede ser aquí el edificio Goya, el edificio Óvalo, la Tortada, el edificio Sol, que son pequeñas manifestaciones de grandes arquitecturas. A pesar de que parezca algo trivial, pues el movimiento moderno trajo muchísimo a la región, y yo creo que es muy encomiable el hecho de que se haya reconocido el trabajo, la labor de investigación y de difusión que están haciendo estos arquitectos que yo tuve la suerte de tener como profesores durante mi carrera. Así que desde aquí le trasladamos a todos los que he mencionado y a los que se han quedado, por ejemplo, Santa Cruz Arquitectos, que también han recibido un premio en cuanto al diseño interior, creo que es, a todos ellos, a los ganadores, trasladarles nuestra más sincera enhorabuena y darles las gracias a todos porque sigan participando de la arquitectura y haciendo que llegue a la gente, ¿no? Hay una cosa muy importante y es que la labor que está haciendo a nivel de difusión y de conocimiento y de comunicación el Colegio de Arquitectos es fantástica. En la última Junta de Gobierno se comentó esto y yo destaqué la labor que están haciendo tanto a efectos de comunicación en prensa como la labor de redes sociales, la implicación por parte de los compañeros que se está pidiendo a la hora de aportar proyectos para destacarlos, y todos conocemos estos anexos que vienen en La Verdad en Verano de la Casa de tu Vida y todos estos proyectos que han aparecido y los que en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de participar nosotros, que hacen que la arquitectura no sea solamente una disciplina para unos pocos, sino que sea realmente lo que es, una disciplina para mucha gente y diseñada para las personas. Así que, en primer lugar... Esto es una parte muy importante, ¿no?, de la arquitectura, la comunicación, ¿no?, y la difusión. Sí, contar la arquitectura es algo que, a pesar de que la segunda mitad del siglo XX y sobre todo a principios de los 2000 se había convertido en una cuestión un poco más opaca, porque el volumen de la arquitectura que había que hacer era mucho mayor, porque los arquitectos al final se convirtieron o bien en estrellas, los famosos star architects, o bien se habían convertido pues en casi contables, gente que se dedicaba a gestionar proyectos y con unas cantidades de dinero detrás enormes. Eso lo que hizo fue desvirtuar un poco el papel, la visión del arquitecto en el sentido de persona que gestiona al final una serie de condiciones que tienen que ver con el espacio de habitar humano. ¿Cómo se puede resolver un espacio de habitar? Pues de mil maneras. ¿Cómo se puede hacer de manera que no solamente sea un espacio para estar, sino que enriquezca la vida de los demás? Ahí ya entra una dedicación que raya casi en la artesanía. Entonces tienes que ir cuidando todos estos detalles, como decíamos. Esa escala humana y esa forma de hacer arquitectura incluye la comunicación en tanto en cuanto uno va a formar parte de un entente con el cliente, es decir, vas a tener conversaciones más amables con el cliente, las cuales les facilitas información, y vas a tener conversaciones menos amables con el cliente, las que él te puede recriminar o te puede reclamar cosas, pero ahí sigue habiendo una vía de comunicación que tiene que permanecer abierta. Y luego, por supuesto, la más clásica, que es la de contar todo lo que se hace, o sea, comunicar lo que se hace, y en qué ha consistido y en qué favorece lo que se aporta a la sociedad con ello. Eso es, explicar todo lo que vemos también.
Este es uno de los temas con los que queríamos abrir hoy, pero vamos a hablar también de el otro día lo comentabas, ¿no? De la escasez de materiales que podríamos tener. Pues sí, el otro día hablábamos de la crisis de los contenedores, que va a ir creciendo en popularidad, ya veréis cómo va apareciendo en medios cada vez más, porque decíamos que podía llegar a amenazar las Navidades tal y como las conocemos, la disponibilidad no solo de materia prima, sino de productos a la hora de llegar desde los puertos, desde los que tienen que llegar hasta Europa, hasta España, pueden plantear pues una cierta alerta. Lo que nosotros hemos hecho ha sido recopilar unos puntos y ver, oye, qué es lo que tenemos que solucionar con la arquitectura, o sea, qué es lo que hay que resolver con un proyecto, qué se ha usado hasta la fecha y qué es lo que va a escasear y qué alternativas tenemos. De manera que, frente a lo que se exponía la semana pasada, que se decía, oigan, una advertencia, van a empezar a faltar materiales, pues nosotros lo que traemos hoy es, oiga, tranquilo, que vamos a poder contar con una serie de alternativas. El otro día encontré una fuente que decía que se había triplicado el precio de algunos materiales desde hacía un par de meses. Es una subida artificial, ya lo estamos diciendo. La especulación en el mercado está llevando a que la escasez, como sucede con cualquier otra materia, pues la oferta y la demanda hace que si no hay oferta y hay demanda, pues la escasez hace que se vuelva muy valioso. Claro. Si el kilo de acero valía tanto hace una semana, ahora va a cambiar porque hay menos disponibilidad y se sigue demandando. Esto es una perogrullada un poco de balance financiero, pero al final lo que sucede es que el precio está condicionado por las condiciones de mercado, como siempre sucede. Pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer es decirle a la gente, oiga, si se quedase usted sin acero, pues ¿qué podríamos construir? Pues bien. Tenemos una serie de actores que están en un segundo plano y que podrían dar un paso adelante. Correcto, los que habían formado parte de la arquitectura tradicional durante muchísimo tiempo y que nosotros hayamos ido dejando a un lado por una cuestión de rendimiento, ahora veremos por qué, porque lo que sucede al final es que cuantos más metros cuadrados por hora pueda ejecutar yo de una cosa, más rentable resulta, pero al final lo que tenemos en el terreno, pues si no tiene uno una mina de mineral de aluminio o de alguna tipo de metal debajo del casco histórico de Lorca, que sería una tragedia porque todo el mundo minaría y sería un destrozo. Si no tenemos esa oportunidad, pues lo que tenemos que volver es a lo que tenemos. ¿Y qué tenemos aquí? Pues aquí, por ejemplo, tenemos cerámica. Entonces, la cerámica ha sido una fuente de movimiento industrial desde siempre en las ciudades. ¿Qué es lo que hay que solucionar con la arquitectura? Pues esto lo tenemos muy claro. Hay que solucionar el calor y el frío, la protección frente a la intemperie, la lluvia, y hay que solucionar la intimidad, que es un factor que yo he puesto aquí, porque el otro día hacíamos un ejercicio mental y decíamos, ¿tú te imaginas ir por la calle y ver de momento a 8 metros de altura un señor secándose después de ducharse, ahí flotando en el aire? ¿Te imaginas esta imagen tan atroz, tan grotesca? Pues eso está sucediendo cuando nosotros vamos por la calle. Lo que pasa es que ese señor está envuelto de arquitectura. Claro. Ese señor está protegido y está rodeado de una serie de elementos que le proveen de intimidad. Hablábamos de que los Países Bajos, no solo las doctrinas religiosas, sino también la forma de construir hace que tengan viviendas en planta baja o en planta semisótano sin cortinas. Los que sienten pudor a la hora de mirar por las ventanas son los transeúntes, no los habitantes de las viviendas. O sea, sucede que cuando se tiene esa dualidad, claro, lo que te da a ti reparo es mirar por la ventana para ver que está cocinando nadie o si está en el baño o está sentado viendo la tele. Te da apuro mirar, pues esa es una función muy importante. O sea, hay que proteger a la gente del calor, del sol, de la lluvia, de la intemperie, del frío, pero también hay que dotarlos de intimidad. Y esto es muy relevante. Con estos factores a resolver, ¿qué materiales hemos tenido siempre? El barro, amasar la tierra y hacer un zigurat, o hacer una mastaba, o hacer cualquier elemento, o apisonarla para hacer tapial, o cocerla, o exponerla al sol para que cristalice y se convierta en una pieza cerámica, ¿no? Y poder utilizarla de manera que sea estable. En los países en los que se continúa utilizando, en las que las tribus o los habitantes continúan utilizando mezcla de fibras vegetales y barro, fibras de arcilla, para componer esas viviendas, lo que se tiene es un régimen de mantenimiento casi diario. O sea, cada X tiempo, si hay una estación de lluvias o si el desgaste de la intemperie reduce la sección de los muros, ellos saben que tienen que volver a amasar e ir dándole una pasada
a la fachada. Lo tienen asumido. Casi continuamente. Y esto nos recuerda un poco a cuando nuestras abuelas o bisabuelas encalaban las casas. Sí. Que no sé si tú lo recordarás, aquella costumbre que había de encalar la casa. Sí. Cada X tiempo... Por fuera. Exacto, hay que encalar. Y los patios, había que encalarlos. Yo esto no lo he vivido. Pues eso yo no, pero a mí sí me han dicho que se encalaba y luego averiguas que no solamente tenía una función decorativa, es que resulta que tiene una función térmica porque el blanco refleja más la luz del sol. Ajá. Y evita que el calor entre a las estancias. Pero es que además tenía propiedades insecticidas. Esa cal que se imprimaba en los muros impedía que las alimañas, los insectos, se adhiriesen o se acercasen a las viviendas. Entonces había siempre, como sucede con la sabiduría popular, una triple vertiente de beneficio. Estaba el barro, estaba la madera en secciones más pequeñas, las más grandes eran más complicadas de conseguir, estaba la piedra y luego aparece el metal, aparece el hormigón y aparece el hormigón armado, que es la combinación de ambos. ¿Qué es lo que puede pasar? O sea, después de haber evolucionado tanto históricamente, como ya hemos abundado en otros programas, ¿qué es lo que puede pasar? Pues imaginemos que nos quedamos sin acero. Pues aún nos quedaría la pequeña cantidad de acero, la proporción de acero pequeñita, o más o menor que se utiliza en el hormigón armado. ¿Podríamos seguir haciendo hormigón armado? Pues muy probablemente sí. ¿Que las barras para armar el hormigón serían menos accesibles o estarían? Sí, pero la cantidad de acero que se utiliza para armar es menor que la que lleva la perfilería. O sea, necesitas menos kilos de acero para hacer una estructura de hormigón armado que para hacer una estructura equivalente de perfilería metálica. Entonces tendríamos siempre esa opción. ¿Qué pasaría si llegásemos a la opción de utilizar hormigón en masa o hormigón en otras características? Tendríamos que incrementar mucho las secciones y lo que sucedería aquí es que perderíamos eficiencia. Es decir, necesitaríamos muros mucho más gruesos para una misma cantidad de carga. ¿Esto a qué nos llevaría? Pues oiga, que en metros cuadrados en mi casa no me sobran. Si encima de todo lo tengo que hacer la vivienda con unos muros más gruesos, como sucede en edificios pues que podemos ver en el casco histórico o en casonas solariegas, que tienes 70 centímetros, 1 metro de espesor, pues oiga, al final es que me quedo sin habitaciones. Hay que plantear la arquitectura de otra forma y la gente se tiene que concienciar. Estamos hablando de un caso distópico, un caso lejano en el que dijera, mira, es que ha dejado llegar a cero. Exactamente. Bueno, pues eso, se ha agotado. El peor de los casos. La gran esperanza donde reside, por ir resumiendo un poquito, pues en el que hace 50 años ya se hacía ciudad. Hace 50 años ya se hacía arquitectura y ya se tenían soluciones para todo esto. Y tenemos edificios en la ciudad, como los que hemos mencionado antes, que no utilizaban puramente estructura metálica, que no utilizaban puramente paneles de composite para la fachada o únicamente esos. Utilizaban otra serie de recursos que venían muy bien a la hora de, con pequeños elementos diferenciales que estaban diseñados, y esto como curiosidad, para que una persona pudiese manipularlos de manera cómoda. Es decir, nunca se recomendaba, hace mucho tiempo, ahora los paneles son más ligeros, que una pieza de un determinado peso tuviese más de unas dimensiones que superasen lo que un operario o dos podían necesitar para manipularla. Es decir, no podías crear unos ladrillos que hiciesen falta 2 personas para usarlas, para moverlos. Entonces tenías que diseñar bloques o ladrillos que fuesen fácilmente, como pequeñas piececitas que se fuesen adosando o yuxtaponiendo para generar al final el elemento completo que es el muro. Como eso estaba resuelto, ya existían esas piezas, siempre podremos volver ahí. Y siempre podemos hacer grandes arquitecturas. Yo les voy a recomendar a la gente que visite o que vea o que busque los proyectos de Eladio Dieste, lo que hacía este señor con creo que tiene una iglesia que es muy bonita, con unos muros curvos, ondulantes, hechos de ladrillo. Se podía hacer porque ese elemento tan pequeñito podía ir asumiendo las curvas y enriquecer el espacio gracias a que era de esas dimensiones. Si hubiese sido de mayores dimensiones hubiésemos tenido otros problemas. Luego llega el hormigón y bueno, ahí tendríais a Corbusier con Duchamp y con Ronchamp, perdón, y con muchísimas obras que ya metían la curva como parte de la condición del espacio. ¿Qué pasa si nos quedamos sin todos estos recursos? Pues mirad, es muy fácil. Habría que sustituir esa eficiencia que decíamos antes con estos paneles, con esa estructura ligera metálica. Es que voy cubriendo metros cuadrados muy rápido, porque pongo la subestructura y voy cubriendo metros cuadrados y tengo, pues como se hace con el pladur, que estaremos más familiarizados, o se hace con los aplacados de fachada, que son muy finos y muy ligeros y van sobre un bastidor metálico. Si eso llegase, si esa eficiencia se perdiese porque fuesen materiales que por no estar disponibles en España se encareciesen muchísimo, nosotros podríamos volver a compensar la balanza, porque si ahora tenemos una eficiencia porque vamos mucho más rápido con esos materiales, tendríamos que volver a recuperar la pericia de aquellos que hacían fachadas de ladrillo, porque esto no sé si te lo conté en algún momento. Ahora se ha convertido en una rareza. Hacer fachadas de ladrillo ya es algo que no hace casi nadie.
como los revestimientos continuos, como pueden ser pues lo que era el Cotegran en tiempos, o las marcas comerciales, o lo que es los morteros monocapa, que se conocen ahora tanto, o cualquier otro tipo de mortero de cal que se aplica de manera continuada, han sustituido al aparejo de ladrillo. Ya no necesitas una persona que sepa aparejar ladrillo y que sepa hacer esos dibujos que podemos ver, por ejemplo, en el edificio que hay junto a la Plaza de la Bordadora, que también es de José Luis Fernández Romero. Hay unas composiciones de ladrillo que son dignas de ver, o lo que podemos ver en el edificio Gaudí, por ejemplo, esos aparejos, o en muchos edificios de la avenida. Podemos encontrarnos con muchas resoluciones muy creativas que necesitaban de esa pericia. ¿Con qué se compensa la carencia de materiales? Con un poco más de trabajo y talento para eso. Talento por parte de los arquitectos, que tendremos que ponernos al día en cuanto a técnicas que ya existían y que hemos ido abandonando porque era más cómodo tener elementos continuos o diferenciales de grandes dimensiones. Y talento por parte de los oficios, que van a encontrarse con un nuevo nicho de mercado, que será el de trabajar con elementos pequeños para crear grandes cosas con una apariencia más que digna. Y yo lo que dejaría a la gente hoy es con esta conclusión de que si la crisis de los contenedores continúa, pues miren, no deben preocuparse con el tema de las Navidades, porque hay comercio local y seguramente habrá alternativas. Y en cuanto a la arquitectura y la construcción, no nos preocupemos por eso, porque a pesar de que la arquitectura siempre ha adaptado el espacio a la técnica, puede volver a adaptar la técnica al espacio y volver a conseguir unos resultados más que razonables y más que notables con lo que tengamos. Así que el mensaje es un mensaje de esperanza. Vamos a saber adaptarnos, y a los clientes, todos aquellos que seáis arquitectos o todos aquellos que seáis promotores y que vayáis a construir ahora, pues nos queda siempre la esperanza de que los materiales que siempre hemos usado van a seguir estando allí. No va a haber ningún problema y vamos a tener que ir adaptándonos. Eso es. Bueno, pues lo que además, por otro lado, siempre ha hecho el arquitecto, ¿no? Que es adaptarse precisamente al medio, ¿no? Correcto. De lo que se trata es de ir adaptándose un poquito e ir intentando solventar los problemas que vayan apareciendo, pues con la mayor dignidad y con el máximo beneficio para el cliente. Uh-huh. Bueno, pues Enrique Miñarro, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos otro día más aquí en De Buena Mañana. A vosotros siempre. Un saludo, muchas gracias. Un saludo.